Cuando pensamos en Death Note, automáticamente pensamos en el duelo entre dos mentes brillantes. Light Yagami y L, un juego del gato y el ratón, lleno de tensión, inteligencia y manipulación. Y aunque L murió antes de poder desenmascarar a Kira, su legado fue continuado por Niar y Mellow, pero aquí viene una de las preguntas más debatidas por los fans. ¿Cómo es posible que Niar lograra lo que L no pudo? ¿Era más inteligente? ¿Más frío? ¿Tuvo más suerte? ¿O simplemente jugó en un terreno diferente? Hoy vamos a explorar, con calma y profundidad, las razones detrás de esta aparente paradoja narrativa. Vamos a analizar el contexto, la psicología de los personajes, las condiciones de la batalla y por supuesto, las fallas de L y los aciertos de Niar. Este es un análisis de cómo Niar venció a Kira, y por qué L, a pesar de su genialidad, no pudo hacerlo. Para entender por qué L no pudo derrotar a Kira, tenemos que mirar primero el campo de batalla en el que se enfrentaron. L conoció a Kira desde el primer asesinato. Partió desde cero. No tenía nombre, rostro ni motivación del enemigo. Solo tenía una serie de muertes sin explicación y un crimen imposible. Y sin embargo, en pocos episodios logró reducir su lista de sospechosos a un solo nombre: Light Yagami. Lo que hizo L fue casi sobrehumano. Deducción pura, basada en estadísticas, patrones, psicología y manipulación. L lo acorraló sin conocer la existencia de los Shinigami, sin entender del todo cómo funcionaba el Death Note, y sin contar con una organización real a su favor. Solo tenía a Watari y una red limitada. L peleó a ciegas, con una venda en los ojos. Y aún así, logró tocar el rostro del enemigo. Pero Light jugó su mejor carta. Elaboró una trampa perfecta con la pérdida de sus recuerdos. Se volvió inocente temporalmente, engañó incluso a sí mismo, y cuando recuperó su libreta, L ya estaba demasiado cerca, y demasiado confiado. Light no venció a L porque fuera más inteligente. Lo venció porque rompió las reglas del juego. Porque usó el Death Note de una forma que L no podía prever sin saber que existía. Y porque Ren, el Shinigami, fue manipulada para intervenir. En otras palabras, L perdió no porque fallara, sino porque jugaba en desventaja total. Ahora entremos al terreno de Niar. Cuando él entra en escena, las reglas ya estaban claras. Ya sabía que era un Death Note. Sabía que Kira era Light Yagami. Sabía cómo podía matar. Sabía que había aliados, como Terumi Kami. Y lo más importante, sabía que él había muerto a manos de su enemigo. Niar no tuvo que descubrir a Kira. Lo que hizo fue confirmar y probar. Su batalla fue completamente distinta, más estructural, menos deductiva. Niar heredó la experiencia, la información, y también el instinto de L, y aunque tenía limitaciones, no era tan carismático, no tenía la misma presencia ni el mismo enfoque. Su ventaja fue que aprendió del fracaso de su predecesor. Donde L trataba de demostrar la verdad con lógica, Niar la armó con evidencias. Donde L dudaba, Niar era implacable. No le interesaba atrapar a Light con elegancia, sino atraparlo a toda costa. Por eso utilizó a Mello, aún sabiendo que podía morir. Por eso manipuló a Mikami, por eso se infiltró en sus redes, y por eso expuso a Kira en un escenario controlado, sin darle margen de maniobra. Muchos fans comparan el cociente intelectual de Niar con el de L, pero lo cierto es que ambos jugaban juegos distintos. Mientras L era un estratega de tiempo real. Improvisaba, presionaba, probaba teorías, empujaba a su oponente hasta que caía. Niar era un planificador. Movía piezas en silencio, como en un ajedrez a largo plazo. Estaba dispuesto a perder piezas mientras supiera que iba a ganar la partida. Él era más humano, más emocional, más involucrado. Niar era frío, distante, casi inhumano. Esa distancia le permitió operar con menos errores. Y también con menos escrúpulos. Light venció a L porque jugaba contra un igual que creía conocerlo. Pero cuando tuvo que enfrentar a Niar, subestimó el cambio en las reglas del juego. Light se sintió superior. Creyó que podía repetir el truco. Pero Niar ya conocía el truco. Y además, tenía un ego mucho más pequeño. Kira no pudo predecir la jugada de Niar porque creyó que el nuevo rival sería más débil. Que bastaba con repetir lo que hizo antes. Pero Niar no era un genio que necesitaba reconocer a Kira. Era un ejecutor que solo necesitaba probarlo. Y lo hizo. Con paciencia. Con precisión. Y sobre todo, con menos orgullo. Pero no podemos olvidar a Mellow. Aunque Niar fue quien se llevó el crédito, sin Mellow, Niar no habría podido ganar. Mello era lo opuesto a Niar.
impulsivo, emocional, agresivo. Pero su ataque al sistema de Kira fue el movimiento que desestabilizó a Mikami. Y cuando Mikami cometió su error, usar un cuaderno falso en un lugar controlado, Nier ya tenía todo lo que necesitaba para exponerlo. En ese sentido, Nier no derrotó a Kira solo. Lo hizo gracias al sacrificio de Mello. Y esa es una gran diferencia respecto a L, quien trabajó prácticamente solo y no tuvo un compañero capaz de actuar desde fuera del tablero. Narrativamente, que L muriera y Nier venciera a Kira no es un desprestigio para L. L era la mente pura, la lógica que se enfrentó a una fuerza sobrenatural sin saberlo. Nier es la consecuencia de su lucha. El fruto de su esfuerzo. El último eslabón de una cadena que comenzó con Wakari, que pasó por L, y que terminó con la caída de Kira. Es irónico que Kira, quien se creía un dios, fuera vencido no por una genialidad explosiva, sino por la persistencia, la herencia y el trabajo silencioso. La victoria de Nier representa una verdad incómoda. Los héroes no siempre ganan la batalla, pero abren el camino para que otros la terminen. Nier no fue mejor que L, fue el producto de su legado. L no falló porque fuera menos inteligente, sino porque fue el pionero, el que abrió camino en la oscuridad. Y a veces, el que empieza la guerra no es quien la gana. Pero sin él, no hay victoria. La historia de Death Note no es solo la de un chico con un cuaderno y una idea de justicia. Es la historia de cómo la verdad puede sobrevivir incluso cuando sus defensores caen. Es la historia de cómo el conocimiento, cuando se comparte, puede vencer incluso al ego de un dios. Gracias por ver este video. Si tú también crees que la victoria de Nier no le quita mérito a L, o si piensas que L debió haber ganado, déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte para más análisis como este. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, en la batalla entre la verdad y la mentira, lo que importa no es quién da el golpe final, sino quién encendió la primera chispa.